¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un jueves contable, pero este jueves va a tener algo de tributario y contable, claro. Entonces aquí la licenciada Rosy Romero y su servidora, aquí queriendo y pensando de qué hablarles. Y la verdad nos fuimos a sus comentarios. No crean que no los vemos. Lo que pasa que a veces llevamos una programación y eso pues nos ha limitado un poco en ir en base a lo que ustedes nos sugieren. Pero hoy lo vamos a hacer. A ver, licenciada, ¿qué fue lo que nos pusieron? Nos solicitaron cuándo vamos a tocar el tema de las retenciones, cómo poder calcular la retención del ISR y si podemos dar ejemplos. Entonces hoy es el día. En atención a su solicitud. Así es. Y así vamos a ir las próximas semanas viendo qué nos proponen y poderlo ir implementando, ¿verdad? Esos días para que aprovechemos también lo que ustedes nos sugieren, ¿verdad? Entonces, pues manos a la obra. Claro. Vamos a ver las retenciones. Las retenciones se van a dar ¿en qué escenario, licenciada Rosy? En aquel escenario en que el contribuyente esté inscrito en el régimen sobre ingresos de actividades lucrativas y que haya optado a la opción de sujeto a retención definitiva. Que es una forma de pago. Exactamente. Que la ley nos permite. O sea, tenemos la opción o pago directo o sujeto a retención definitiva, que es lo que dice la ley. Entonces, ahorita vamos a vernos desde el escenario donde yo soy el que vendo, estoy en el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas y mis facturas dicen sujeto a retención definitiva. Entonces nos vamos a la ley, ¿verdad? De una vez, correcto. Entonces dice, el impuesto sobre la renta se calcula mensualmente. Eso es bien importante tenerlo claro en este régimen, oye, porque en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas no es así, el pago es trimestral. Pero vamos ahorita a empezar desde este punto. En el artículo 45 nos dice periodo de liquidación. En este régimen, el periodo de liquidación es mensual. Así es. ¿Qué más sería importante mencionarles? Los agentes de retención, cuando les presten servicios o hagan compras de bienes por un valor menor a 2.500, excluyendo el IVA, tal como lo indica la ley, no están obligados a practicar retención. Sí, porque la ley, cuando inicia ese artículo, que es el 48, dice obligación de retener. Pero imagínense qué caos se hubiera vuelto que usted una factura de 10 quetzales y practicar la retención. Una factura de 5 quetzales, practicar retención. Entonces vinieron en el Congreso de la República y dijeron, no podemos crear ese caos, sino que vamos a poner una base. Entonces, una base mínima. Y es lo que dice el segundo párrafo del artículo 48, que nos hace referencia, dice, por un valor menor a 2.500, excluyendo el IVA. O sea que si usted excluye el IVA y le da 2.500, debe practicar retención. Pero si es menor, o sea, 2.499.99, ahí ya no se practica la retención. Correcto. Hacia abajo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero de 2.500 sin el IVA hacia arriba, se debe practicar la retención. Si la factura dice sujeto a retención definitiva. ¿Qué más, licenciada? Es solo para mencionar y agregar. En una ocasión a un contribuyente le hicieron retención y la factura era por 2.300, ya incluyendo el IVA. Entonces, el contribuyente aceptó la retención, porque ahí no pasa nada, ¿verdad? Únicamente que cuando vaya a calcular el impuesto sobre la renta va a tomar en cuenta esta retención. Aunque, como dice la ley, no es de 2.500 sin excluir el IVA, porque ahí era menos, ¿verdad? Era menor, o sea, está bien si llegara a pasar. Exactamente. Pero no debería de darse. Quiere decir que la persona que le retuvo no sabía. Correcto. No sabía, importante. ¿Qué más, licenciada? Los contribuyentes en este régimen, en sus facturas, ahora como hablamos anteriormente, a partir del 1 de julio del presente año, todos los que estén en el régimen general, su facturación es a través de facturación electrónica, a través de la agencia virtual. En sus facturas dice sujeto a retención definitiva. Y deben de pagar en los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, según el artículo
49. Sí. Yo les estoy leyendo aquí qué pasa si no retienen. Es que andaba buscando en el Código Tributario. Fíjense que en el Código Tributario, en el artículo 94, tenemos el numeral 7, dice no percibir o retener los tributos de acuerdo con las normas establecidas en este código y en las leyes específicas de cada impuesto. Y la sanción dice multa equivalente al impuesto cuya percepción o retención se omitió. La imposición de la multa no exime la obligación de que usted pague el impuesto a la administración tributaria. Es bien importante esto y tenerlo claro. Y eso pasa mucho, porque a veces se da la situación que se practica la retención, pero quien practicó la retención no envió la retención. Exacto. ¿Verdad? Y después resulta que sí, porque no había forma de consultar, pero ahora sí. Ahora sí, exactamente. Entonces es importante tener claro eso. Entonces, licenciada, tenemos acá en el artículo 44 que hay unos rangos, ¿verdad? Sí. A ver. Antes de entrar a la tabla que nos indica el artículo 43, solo quería hacer mención que el agente de retención emitirá la constancia respectiva con la fecha de la factura. Así es. ¿Sí? Y le entregará al contribuyente a más tardar dentro de los primeros 5 días. Así es, así dice la ley. Del mes inmediato siguiente. Esto está en el artículo siempre 48, primer párrafo, ¿verdad? Así es. Entonces, regresando a la tabla, al rango de renta imponible que nos indica el artículo 44, tenemos que de 1 centavo a 30,000 no tiene importe fijo. Y el tipo impositivo es del 5% sobre la renta imponible. Así es. Pero ¿qué pasa si excedemos de los 30,000 quetzales 1 centavo? Aquí ya nos hace una salvedad la misma ley, porque dice de 30,000 1 centavo en adelante, sí hay un importe fijo. ¿De dónde sale ese importe fijo? No crean que los primeros 30,000 no quedaron libres, ¿verdad? No afectos, no. Están afectos al 5%. Si multiplico 30,000 por el 5% me da 1,500, que es ese importe fijo. Pero aquí me dice, en esta segunda línea de donde está el rango de la renta, dice 30,000 1 centavo en adelante, está el importe fijo, pero lo que exceda de 30,000, imagínense que fueron 35,000 ya sin el IVA, ¿cuánto excede? 5,000, ¿verdad? Entonces, esos 5,000 estarían afectos al 7%, que es lo que ahí dice la ley, 7% sobre el excedente de 30,000. Entonces, ahora vamos a los datos. A la parte práctica. Parte práctica. Se vendieron mercaderías al contado a Almacén Las Margaritas S.A. por 12,600 con el IVA incluido, ¿verdad? DTE, documento tributario electrónico, serie 494C0429, número 1425521. Distribuidora Almacén Las Margaritas nos retuvo el ISR de retención y nos entregó la constancia de una vez, que es el SAT 1911, número 122442-211. Ok, entonces el primer paso, y aquí es bien importante tener claro, ¿verdad? Primero analizo. ¿Excede los 2,500 sin el IVA? Veámoslo, ¿verdad? 12,600 entre 1.12, esto nos va a dar, veamos, 11,250. Sí, así es. 11,200. Permítanme acá que... Ahí está. Tenemos 11,250, que sería el valor sin el IVA. Entonces, la primera pregunta, ¿excede de 2,500 sin el IVA? Y la respuesta sería sí, sí excede. Entonces, aquí debemos practicar la retención. Pero es importante que recuerden que primero debo quitar el IVA, porque en el precio de venta, en la facturación, ya viene con el IVA incluido. Correcto. Entonces, tenemos acá que la base serían 11,250. Y ahora, licenciada, ¿qué hacemos? Ya que tenemos la base sin el IVA, aprovechemos de una vez y calculamos el 12% de IVA. De IVA nos van a pagar 1,350. Ya que tenemos la base sin el IVA, y ya sabemos que sí está afecto porque excede de los 2,500, vamos a aplicarle a los 11,250, que es sin el IVA, el 5% que indica la tabla del ISR, en su artículo 44. Calculamos entonces el 5%, quiere decir que la retención
es de 562.50. Así es. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto le tengo que pagar? O nos van a pagar. Porque O nos van a pagar, en este reteniendo. caso nos están reteniendo, es cierto. ¿Qué hacemos? El total de la factura menos el impuesto a retener. Exactamente, entonces 12.600 menos 562.50, vamos a recibir 12.037.50. Así es. Ahora hacemos la partida. ¿Y cómo quedó la partida, licenciada? Entonces, como fue al contado, quien Así es. recibe, las cuentas que reciben siempre se cargan y Así las es. cuentas que dan siempre se abonan. Así Como es. fue al contado, recibe caja. ¿Cuánto? Los 12.037.50. Así es. Por la retención que nos hicieron, podemos cargar la cuenta ISR por acreditar sobre ventas. Así ¿Por qué es. por acreditar? Porque cuando llegue fin de mes y tengamos que calcular el ISR sobre los ingresos de nuestro mes, vamos a poder acreditar esta constancia de retención o esta retención al monto total de los ingresos durante el mes. Así es. Y como fue una venta, entonces abonamos la cuenta ventas con 11.250 el valor sin el IVA y el IVA por pagar que generó esta venta. Así es. Entonces, ahí queda nuestra partida. Pero luego, esta es la constancia que nos enviaron, ¿verdad? Exactamente. Y se las vamos a proyectar para que ustedes la puedan ver. A ver, ¿qué datos son importantes de observar? El NID del contribuyente dice, suscrito agente retenedor efectuado retención A. En este caso, como nosotros vendimos, nos retuvo Editorial Alenro S.A. Así es. Entonces, el NID de Editorial Alenro, el nombre, pero esta constancia, ¿dónde la vamos a generar? Ah, eso es bien importante porque hay una herramienta que es Exactamente. donde nosotros podemos generar esta constancia, que es el retén ISR. Ajá, y que se genera a través de su agencia virtual. Así Usted es. tiene que ingresar y buscar la opción de retenciones, ¿verdad? Practicar retenciones que nos van a hacer. Entonces ponemos inmediatamente a llenar todos los datos que nos solicita del cliente, ¿verdad? Vamos a colocar la fecha, el mes, la categoría de renta, que en este caso sería el concepto otros bienes y servicios. Automáticamente la renta imponible va a ser la cantidad sin el IVA, 11.250, y el 5% de este valor, 562.50. Entonces, y abajo dice identificación del agente retenedor, que fue quien nos retuvo en este caso. Almacén Las Margaritas, Así S.A. es. Entonces, requisito tener agencia virtual para poder generar su constancia de retención. Así es. Entonces, esta es la que nos envió a nosotros, distribuidor, las Margaritas. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo compro, licenciada? Esto es bien importante porque aquí considero que hay que aclarar varios aspectos. Veamos, déjenme correrme. Ahí está. Varios aspectos. Cuando yo compro, no importa entonces en qué régimen estoy yo. No. No importa si es el de utilidades o el de ingresos, ¿verdad? Exactamente. Porque si yo recibo, estando en el régimen de utilidades, una factura que dice sujeto a retención definitiva, obligatoriamente debo practicar la retención, aunque yo no esté en ese régimen. Y eso es bien importante tenerlo claro. Exactamente. Y el artículo 48 de la Ley de Actualización Tributaria nos dice obligación de retener. Perdón, en el 47 dice agentes de retención. Así es. Actúan como agentes de retención de las rentas grabadas por esta sección los siguientes. Las personas que lleven contabilidad completa, de acuerdo con lo establecido en este libro, el Código de Comercio y otras leyes. Así es. ¿Quién más? Dice los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas. A ver, licenciada. Las asociaciones, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, iglesias, colegios, universidades, cooperativas, colegios profesionales y otros entes. Así es. Entonces yo creo que en el primero sí quisiera hacer como ampliar un poquito en el 47.1, Sí. porque siempre nos han preguntado, Sí. ¿qué pasa en un pequeño contribuyente? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si un pequeño contribuyente recibe
una factura que dice sujeto a retención definitiva. Aquí me está diciendo que hay una condicionante. Sí, que lleve contabilidad completa. Y si él no lleva contabilidad completa, definitivamente no puede practicar la retención. Y también, por ejemplo, un profesional, ¿sí? Tampoco va a llevar contabilidad completa porque solo va a llevar compras y ventas. ¿Verdad? Así es. A menos que estábamos hablando la vez pasada. Que fuera una sociedad. Que fuera una sociedad y que fuera una clínica dental. Ahí sí hay obligación de retener porque el Código de Comercio dice, y todas las sociedades. Así es. Entonces, es bien importante tener claro esto. Entonces, vamos al ejemplo, licenciada. ¿Qué dice? Se compraron mercaderías al contado a distribuidora Flores S.A. por 35.280 con el IVA incluido. DTE serie 896C o E-2, número 56923453. ¿Qué dice? Sujeto a retención definitiva. Esta compra la hicimos, pagamos con el cheque número 563 del Banco La Estrella S.A. Como usted lo indicaba, la factura dice sujeto a retención definitiva. Exactamente. Entonces, otra duda que podría generarse es, ¿y si yo estoy en el régimen sobre ingresos y recibo una retención de alguien del régimen de ingresos, ¿debo retener? Sí. Sí, así correcto. Es. Así es. Bien importante tenerlo claro. Entonces, veamos los datos. Tenemos la cantidad de 35.280 con el IVA incluido. Entonces, siempre le quitamos el IVA dividido a 1.12, nos da, perdón, licenciada, no tenga pena, 31.500. ¿Excede de 30.000? Sí, aquí cambia el escenario a cuando nosotros vendimos, ¿verdad? Porque era menor de 30.000. Aquí es mayor de 30.000. Así nos queda claro lo que acabamos de explicar. Aprovechamos que ya tenemos la base sin el IVA, calculamos el 12% y tenemos 3.780 del valor del IVA. En este caso sería un IVA por cobrar, ¿verdad? Porque exactamente, es una compra. Entonces, a los 31.500, para saber cómo vamos a proceder para calcular este ISR, le restamos los 30.000 que dice la ley, el excedente sobre lo que exceda de 30.000, dice, perdón. Entonces, 31.500 menos 30.000, el excedente es 1.500. Casualmente quedaron 31.500, ¿verdad? Y quedó 1.500. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos 1.500 por el 7%, porque solo ese monto es el que va a estar afecto a eso que decía la segunda línea de nuestro artículo 44. El 7% sobre el excedente y nos da 105. Así es. Pero no quiere decir que solo eso vamos a pagar. No, le debemos sumar ese importe fijo, que recuerden de dónde salió, 30.000 por el 5%. Entonces sumamos 105 más el importe fijo de 1.500, nos da el valor de la retención que nosotros en este caso vamos a hacerle a nuestro proveedor, 1.605. Entonces ya no vamos a pagar los 35.280, que es el monto de nuestra factura, porque retuvimos 1.605. Así es. ¿Cuánto vamos a pagar? 33.675, que es el valor a cancelar. Así es, entonces hacemos nuestra partida. A ver, quedó, veamos. Cargamos compras con 31.500, cargamos IVA por cobrar con 3.780, abonamos bancos porque pagamos con cheque, ¿verdad? Y aquí tenemos las cantidades invertidas, ¿ve? Sí, perdón. Tenemos acá, esto va en bancos, sí. Oyen, ¿verdad? Y los 1.605 sería lo que tiene la cuenta ISR retenido. En este caso se llama retenido por pagar sobre compras porque yo se lo estoy reteniendo a este contribuyente. Es decir, entonces que en bancos va 33.675. Así es. Y el ISR 1.605. Así es. Entonces, y luego de igual manera la constancia de retención, que en este caso somos nosotros los que la vamos a generar y a entregársela a ese contribuyente. Y en este caso veamos los datos. Dice, el suscrito agente retenedor efectuó retención a distribuidora Las Flores S.A., que es nuestro proveedor. Así es. La fecha de la factura, la serie, el número y siempre la categoría de rentas, es otros bienes y servicios. Renta imponible. En este caso tenemos una renta imponible de 31.500 y la retención
1605. Y abajo nos dice identificación del agente retenedor. En este caso, pues fuimos nosotros los que le retuvimos. Entonces, licenciada Rosy, creo que esto sería todo, ¿verdad? Que esperamos que esté clarísimo. Pero si ustedes quieren aprender cómo se hace una retención, Así. pues no se pierdan las capacitaciones que da SAT. Así es. Ellos brindan una serie de capacitaciones sin costo, ¿verdad? Sí. Y yo considero que es de aprovechar esas oportunidades porque la herramienta del Retén ISR no es tan sencilla que digamos, ¿verdad? Entonces, y nosotros, pues ya saben, tenemos diferentes redes sociales para que nos sigan y si quieren aprender además mucho de lo que nosotros les hemos ido enseñando en las cápsulas, ya viene nuestro curso de vacaciones. Sí. Estén pendientes porque en el mes de noviembre, justo el primer fin de semana de noviembre, inicia nuestro curso de vacaciones. O sea que si usted, esta cápsula vale oro para usted, imagínese lo que va a aprender en nuestro curso. Entonces, síganos en nuestras redes sociales. A ver, licenciada. TikTok, Tenemos Instagram, tenemos Facebook y YouTube, por supuesto. Así que nos vemos en una próxima cápsula contable. Los jueves, ¿verdad? Ya iba a decir yo con el profesor Alenro, pero hoy no está con nosotros, no nos está acompañando, pero ya pronto se va a incorporar. Licenciada Rosy, muchas gracias. Licenciada Margarita, mucho gusto. Y gracias a usted que nos está escuchando y viendo. Y si le gustó, compártala, por favor. Y que otro se suscriba a nuestro canal. Hasta luego.